este tiempo de meditación de tu palabra delante de ti. Oramos confiados que tu Espíritu Santo, Señor, va a impactar nuestras vidas en esta mañana. Declaramos, Señor, en fe que tu palabra es buena semilla. Decláralo allí para usted. Tu palabra es buena semilla. Y mi corazón, donde va a ser implantada esta semilla, es buena tierra, es tierra fértil. Y esta semilla, que es tu palabra, no regresará a ti vacía, sino que conforme al propósito por el cual has enviado, así dará fruto en mi corazón. Amén y amén. Hace 2 semanas estuve predicando sobre el tema de alcanzando tus sueños y les prometí que tenía una segunda parte, de tal manera que hoy voy a estar predicando la segunda parte de ese mensaje. Estuvimos hace 2 semanas en Génesis capítulo 37 y mencionamos que nuestros sueños, que Dios nos ha dado esa capacidad de tener sueños, de tener visiones en nuestra vida, pero que esos sueños y esas visiones tienen enemigos que quieren arrebatarnos esos deseos, esas metas, esos propósitos, quieren robárselos y que usted se estanque. Y entre los puntos que mencionamos, hago esto a manera de repaso para contextualizarnos. Mencionamos que José proclamó sus sueños. Y ¿qué hubiera pasado si José no proclama sus sueños, si no los declara? ¿Quién hubiera dado fe de esos sueños el día que se cumplieron en la vida de José? ¿Cómo hubiera sido de testimonio a otros? ¿Y cómo le hubiera dado José la gloria a Dios por esos sueños que él proclamó? Ese fue nuestro primer punto. Mencionamos que nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos invariablemente van a despertar rencillas y celos de las personas a su alrededor, en la iglesia y aún en su misma casa, de su misma familia. Cuando usted tiene esos sueños y esos propósitos y los proclama, van a murmurar y lo van a criticar y le van a decir, como los hermanos le decían a José, ahí va el soñador, ahí va la soñadora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, ese fue nuestro punto. Y dijimos también, citamos Eclesiastés 4:4, que dice: he visto asimismo que todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. El punto 3, mencionamos que Satanás va a querer matar sus sueños y que detrás de el odio, la envidia de los hermanos de José, Satanás estaba detrás. Quería matar a José, sus sueños. Lo metió en una cisterna, pero ahí no había agua. Lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. Satanás va a querer robar y matar sus sueños y aún atentar contra su vida. Y vimos algunos ejemplos cómo lo hizo y lo trató de hacer con Moisés cuando estaba pequeño. Cuando Faraón envió a matar a todos los niños menores de 2 años, lo quiso intentar matando y atentando nada más y nada menos contra la vida de Jesucristo. Por eso María y José tuvieron que ir a Egipto para ponerlo a salvo cuando los reyes no regresaron por el mismo camino. Y lo mismo va a querer hacer con usted y conmigo. Porque déjeme decirle, Satanás no tiene ningún pensamiento bueno para con ningún hijo de Dios. Ese fue el punto 3. Y hablamos en el punto 4 que debemos de sobreponernos a las circunstancias. Y muchas veces, como José, nuestros sueños, nuestras metas pueden estar en una cisterna o resquebrajados en muchos pedazos. La duda, por el tiempo ido y transcurrido, podría ser esa cisterna donde están nuestros sueños. Y dijimos que no permitamos que las circunstancias nos lleven lejos de nuestros sueños, y aún y cuando estén desperdigados,
tenemos que tomar la decisión de recoger nuestros sueños y traerlos delante de nuestro Señor. Eso fue, en síntesis, el mensaje de la primera parte de este mensaje. Y hoy vamos a ir a la segunda parte y vamos a ir a Génesis capítulo 39, en el verso 1 al 4. Y vamos a también a leer del 7 al 12. Dice así la escritura: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ya sabemos, ¿verdad?, que lo vendieron como esclavo. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así, dice el verso 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. En el verso 7 de Génesis 39 al 12 leemos: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, ve aquí, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué convicción de hombre. No pecaría en contra de Potifar. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? En última instancia, cualquier pecado que nosotros cometamos no es contra alguien ni contra un grupo de personas, es contra Dios. Eso es lo que tiene que estar presente en nosotros siempre. Y dice en el verso 10, hablando ella a José cada día, lo asediaba, ¿verdad? Lo perseguía donde anduviera en la casa. Y él no escuchándola, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Todos los demás sirvientes, ella los despidió, les dio libre: vaya, vean el mundial si quieren, déjenme a José aquí, ¿verdad? Todos los despidió. Y ese día, dice en el verso 12, y ella lo asió por su ropa, como andan los catarís, ¿verdad? Con esa bata, me imagino. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Y lo jalaba, seguramente, imagínense todo el cuadro. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Quedemos ahí. De tal manera, el primer punto de esta segunda parte del mensaje es: nuestros sueños, sus metas, sus propósitos, sus anhelos van a ser sometidos, escuche esto, a pruebas. Ya de por sí ya había tenido pruebas José con el asunto de los hermanos que lo odiaban, que le tenían celo, no lo soportaban, que lo metieron en la cisterna. Pero imagínense, todavía había más pruebas que venían delante de José. Y esto nos habla que nuestros sueños deben de ser sometidos a prueba. Pero como Satanás, hermanos, no
pudo matar los sueños de José, como no pudo robarle esos sueños, usando a sus hermanos y usando las circunstancias de la cisterna de llevado como esclavo a Egipto, ahora en esta etapa en la que está José sirviendo allí en la casa de Potifar, como no pudo robarle sus sueños, ahora apela, escuche esto, apela a la humanidad de José. Apela a la humanidad de José, queriendo despertar en él los deseos de la carne. Con esta mujer que lo asediaba y que seguramente era una egipcia hermosa, bonita, perfumadita, tacataca, lo que usted quiera, ¿verdad? Quiso despertar en José entonces esos deseos de la carne para manchar su integridad. Y que esa mancha de pecado entonces empañara y estorbara el plan de Dios sobre la vida de José. ¿Están conmigo? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿A cuántas personas Satanás le ha hecho esto mismo? Vidas que se perfilaban, que tenían sueños, jóvenes, jovencitas, que tenían sueños, que tenían metas, que cuando estaban en la iglesia venían, cuando eran adolescentes estaban aquí y aún en juventud estaban aquí en las iglesias. ¿A cuánto Satanás exactamente esto que pretende hacer contra José lo ha hecho en medio de la iglesia con tantas personas que dándoles a saborear y tentándolos, muchos han tenido que perder sus sueños y retrasarlos y nunca más realizarlos a causa del pecado, a causa de una relación que no le convenía en el Señor a esa jovencita o a ese joven, sus sueños y sus metas por el pecado, por un embarazo no deseado, etcétera. Todos sus sueños y sus metas, Satanás se los robó. Personas con dones, con habilidades especiales, puestos al servicio del Señor, pero por los celos del enemigo, porque esos dones y esas capacidades especiales que le daban gloria a Dios, Satanás se las quiso robar. Y entonces, como les digo, ¿cuántas personas esta misma tentación que vino sobre José de robarle sus sueños la ha hecho en contra de los jóvenes y de muchas personas en la iglesia? Podemos dimensionar entonces, hermanos, esta situación de lo que Satanás quiere provocar en contra de José y que lo ha hecho y que ha estancado la vida de muchas personas. Así que, hermanos, al mirar todo este cuadro, mire este enfoque en lo espiritual de lo que estamos hablando. Es cierto que como sus hijos estamos guardados, como el Señor guardó a José de la muerte, como estuvo con él cuando estaba en la casa de Potifar, como estuvo con él cuando estaba en la cárcel después de que Potifar se dio cuenta de esta cosa. Es cierto que estamos guardados, que estamos protegidos por el Señor y no va a poder tocarnos. Es así que va a atentar entonces a través del pecado, manchar el plan y empañar ese propósito de Dios en la vida de sus hijos, de los hijos de Dios. La prueba de obediencia y de integridad, ¿qué es lo que le he puesto a esto? Entonces, el enemigo usa esos factores externos para que nos salgamos del propósito de Dios, nos salgamos del camino, que renunciemos a nuestros sueños. Y entonces, si no lo logra de una manera u otra, entonces va a apelar a robarle sus sueños, haciendo que usted deseche esos sueños, actuando y caminando fuera de la voluntad de Dios para su vida. Así que, para robarle esos sueños a José, Satanás puso
una enorme y una gran tentación, una bella tentación, por decirlo así. Esta mujer, la esposa de Potifar, apelando también, y es lo que hace con muchos cristianos, a sus necesidades, a sus debilidades, para que caigan en tentación y usted cometa pecado que lo van a apartar del propósito de Dios. Y aquí digo esto, hermanos, con toda consideración y respeto de las personas que posteriormente van a escuchar este mensaje en las redes sociales. Hay muchas egipcias bonitas en la calle. Hay muchos egipcios, hombres y mujeres, bueno, mujeres. Hay muchos egipcios guapos, hermosos en la calle. Así que tenga cuidado con esto. Hay muchas otras mujeres mucho más atractivas que su esposa, que su novia, pero que no están en el propósito de Dios para su vida. Hay muchas cosas que tienen apariencia de que son buenas, pero no solamente tienen que ser buenas, tienen que ser las cosas correctas. El Señor nos ha llamado a hacer lo bueno y lo recto delante de Él. Y esas cosas que en apariencia son buenas, entonces muchas veces va a hacer que nuestra vida se vaya lejos de los sueños que Dios tiene para con nosotros. Y una cosa que invariablemente el enemigo va a hacer es que cuando tenemos carencias, cuando tenemos necesidades de algo, va a provocarnos que nosotros las busquemos satisfacer por nuestra propia cuenta, fuera de la voluntad de Dios. Y eso invariablemente nos está tirando lejos de los sueños, de las metas, de los propósitos que hemos recibido de parte del Señor. Así que cuando alguien actúa buscando satisfacer esas necesidades fuera de la voluntad de Dios, hermanos, se está alejando, porque en la justicia de Dios no opera la desobediencia, pero la obediencia y la integridad, eso sí nos lleva a alcanzar los sueños y las metas de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que, hermanos, la integridad y la obediencia, que es otro punto que tenemos que considerar. La integridad y la obediencia no nos exime de la prueba. Ahí mismo en el capítulo 39, en el verso 13, leemos: cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa. Damos el cuadro de que ella, ¿verdad?, lo acosaba, lo quería seducir, lo tomó por la ropa y entonces cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, cuando ella vio que le había, en el 13, en el 14 ahora, llamó a los de casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí, sigue diciendo ella, para dormir conmigo, y yo di grandes voces y grité. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José. Vea usted qué cuadro. Hasta que vino el marido. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Les decía entonces, hermanos, que la integridad y la obediencia no nos exime
de la prueba. Los sueños de José eran sueños grandes, y si nosotros tenemos sueños grandes, entonces debemos de estar preparados para enfrentar pruebas grandes. Porque el enemigo va a querer robar esos sueños de una u otra forma. Y si sus sueños son grandes, entonces usted debe de esperar como José, que aún y cuando estaba firme en el Señor, en integridad y en obediencia, todavía tuvo que pasar otra prueba, la calumnia, la mentira, y ir a la cárcel. Así que el punto número 2 para alcanzar tus sueños. Y aquí yo sé que tal vez muchos de nosotros hemos estado allí. Y el punto número 2 para alcanzar tus sueños es: no trate de ayudar a Dios. No trate de ayudar a Dios. Hermanos, muchas veces cuando hemos sentido de que Dios se tarda, que Dios no está haciendo nada, pensamos que ni siquiera ya nos escucha en oración, y que esas cosas que nosotros emprendimos y estamos esperando que se muevan por el poder de Dios y no sucede, entonces es donde nosotros hemos querido o hemos algunas veces metido la mano a hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, en nuestras fuerzas, queriendo ayudar a Dios. Y la mayoría de las veces, invariablemente, todas las veces que nosotros intentemos ayudar a Dios haciendo estas cosas, hermano, lo que vamos a estar haciendo es retrasando el plan de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si usted mete la mano ahí y después usted va a decir: es porque yo soy muy vivo, porque yo aquí, porque yo lo otro, olvídese. Usted va simplemente a retrasar más el tiempo y el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. No trate de ayudar a Dios. En la Escritura vemos ejemplos de siervos de Dios que quisieron ayudar a Dios. Ese se fue, tiró la puerta. Encontramos ejemplos de hombres y mujeres que quisieron ayudar a Dios y lo que hicieron fue retrasar el propósito de Dios y poner dificultades en su propia vida, en su propio camino, interviniendo ellos. Por ejemplo, Abraham y Sara, queriendo ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque la promesa del hijo se tardaba. Rebeca con Esaú y con Jacob, y allí podría usted enumerar muchos más personas. Pero, como les digo, toda vez que hacemos esto, nos estamos alejando del propósito de Dios. Vea en el capítulo 40, en el verso 14 y 15. La historia, y aquí lo voy a decir solamente en contexto para no detenernos allí. José fue a parar a la cárcel, y en la cárcel conocemos la historia: dos que estaban ahí que servían al rey o a Faraón. Uno era el copero y el otro era el panadero. Tuvieron unos sueños. Ahí en la cárcel José, ¿verdad?, les habló, y tal y como José le interpretó los sueños, así sucedió. Al panadero le cortaron la cabeza y el copero lo dejaron libre, y otra vez el copero estaba dándole el vino a Faraón. Esa es la historia. Pero vea entonces en el verso 14 y 15, cuando esto sucedió y el copero salió otra vez para la corte del rey, le dijo José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, esta cárcel en la que estaba. Hermanos, José
No lo dice exactamente la escritura, pero por lo que vamos a ver ahora, cuando digo de que cuando queremos ayudar a Dios, retrasamos las cosas. Y ahora lo vamos a ver porque también vemos cuánto tiempo más se llevó José en la cárcel después de esto. Quiso que alguien le hiciera el toque con el jefe. Acuérdate, háblales de mí, lo que yo puedo hacer, de la interpretación de los sueños. José, la actitud que yo encuentro aquí, y ahora le voy a decir por qué es que lo puedo decir, es que obviamente de tanto leño que había llevado, ya esa era como ya la última esperanza. A usted que vaya para allá, que va a salir libre de aquí, háblele de mí a Faraón, ayúdenme buscando patas. Entendemos ese término, ¿verdad? De buscar patas que nos ayuden para lograr algunas cosas en nuestra vida. La influencia. Ayer me hicieron un parte, aunque usted, Rodolfo, no lo crea. Porque la primera vez que me hicieron un parte, bueno, voy a decir esto. Eso no expira, no sé, yo seguramente que sí, persiste. Una vez, hermano, me paró el tráfico y casi, era cuando salieron los tucanes, ¿se acuerdan? Los billetes de 5. Casi que haciéndome así, que el tucán se parara en el dedo. Yo estaba muy joven, en edad y en el Señor. Y el hombre me sale, ¿verdad? Para que saquen cámara. Y ahí se le paró el tucán. Yo me fui con todo, le di los 5,000 pesos para librarme de la multa. Bueno, ayer me hicieron otro, pero no caí en ese. No caí en ese. Lo que me duele son los puntos de la licencia, pero bueno. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos la influencia de otras personas que nos quieran ayudar. Y lo menos que estamos haciendo precisamente es clamando al Señor, ayunando y orando en su presencia. Pero entonces queremos que, como el que maneja las marionetas, nosotros mover las cosas para que se realicen. Pero el Señor conoce lo íntimo de nuestro corazón, del por qué lo estamos haciendo. Y cuando lo hacemos, otra vez lo que le acabo de decir, Dios no comparte su gloria con nadie. Y usted está con esa actitud retrasando el propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, no debemos de intentar ayudar a Dios. Y eso lo hacemos porque muchas veces, como dije al principio, sentimos que Dios se demora mucho tiempo. Buscamos palancas y ayudas que a la postre son sinónimo de duda en nuestro corazón de la fidelidad de Dios. José, él intentó ayudar a Dios y lo llevó a esperar 2 años más. En el verso 23 del capítulo 40. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Qué estará acordándose? Sí. No se acordó. Y dice el 41, en el 1. Aconteció que pasados 2 años, 2 años más tuvo que esperar José. Y fue cuando vinieron los sueños de Faraón, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y de las espigas que se doblaban, ¿verdad? Y todo eso. 2 años más es lo que tuvo que esperar José. Y hermanos, muchas veces perdemos de vista que la demora es parte del proceso que Dios está utilizando para formarnos a nosotros. La demora es parte del proceso para que aprendamos a confiar en Él. La demora es parte del proceso, hermanos, para guardarnos en integridad durante ese tiempo donde no estamos viendo que las cosas se están realizando.
La demora es parte del proceso, hermanos, y son parte del precio que tenemos que pagar por nuestros sueños. Salmo 40, en el verso 1, dice así la escritura: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, no tratemos de ayudar a Dios. Vean, a uno le pasan tantas cosas antes de predicar que tiene que ver con eso. Bueno, lo del parte que me hicieron ayer. Pero el viernes tenía que hacer un trámite en acueductos alcantarillados allá en el paseo de los estudiantes, porque aquí está cerrado. Y yo me voy con la Catica. La Catica se va para el barrio chino, ¿verdad? Se va para el barrio chino a ver todas las tiendas de los chinos y yo a hacer la fila en acueductos. Pero bueno, está bien, Catica. Todas hacen lo mismo, no solamente la Catica. Hermanos, el asunto es que, ¿saben? Yo me fui en fe a hacer ese trámite porque el documento que llevaba estaba vencido. Yo sabía, lo llevaba vencido. Pero era viernes y ya no tenía chance de ir al registro. Y aunque hubiera ido al registro, tampoco lo hubiera conseguido porque había caducado la fecha de la renovación de ese documento. Eso fue el viernes. Y yo el miércoles llamé al abogado que nos hace todos los trámites aquí en la iglesia y le dije: vea, pasa esto, yo tengo que ir el viernes a hacer esa diligencia que tiene que ver con los trámites de que nos digan aquí hay disponibilidad de agua y que hay disponibilidad de aguas pluviales y todo eso, de alcantarillado. Tiene que hacer esos trámites previos. Andaba en eso. Y el miércoles le digo al abogado: ya meta el documento al registro. Y hermanos, cuando yo llegué al acueductos alcantarillados, el documento va vencido y la muchacha me dice que está vencido. Y yo digo: sí, está vencido. Y ella se metió. Y aquí le digo a los empleados públicos y a los no públicos: tengan iniciativa y ayuden a la gente cuando llegan a sus trámites, porque esta muchacha hizo algo extraordinario. Ella se metió a la página del registro y en el lapso de tiempo que yo llegué a la 1:30 y acueductos, hasta como a las 3:30 que me atendieron, cuando yo estaba ahí sentado y la Catica comprando en ese lugar. En ese tiempo, hermano, ¿sabe qué sucedió? Lo increíble. En esas 2 horas inscribieron el documento y yo me pude venir con el trámite hecho. Dele la gloria al Señor. Pero confié en Él. No busqué patas. No dije absolutamente nada. Dije la verdad, sí está vencido. Y en ese lapso de tiempo, cuando ella se metió allí, hermanos, ya el documento había entrado y ya estaban las fechas actualizadas de cómo tenía que ser. Así que evitemos ayudar a Dios. Vea, usted puede, ¿cómo se dice la palabra? De impresionar a otras personas, aparentar, ¿verdad? Pero Dios no. Dios conoce su corazón, sus pensamientos y las dudas que usted tiene allí, que no le está creyendo, que usted quiere hacer las cosas en sus fuerzas, en su tiempo y en su medio, en su experiencia, en sus habilidades, taca, lo que usted quiera. Usted puede apantallar a mí, apantallar a cualquiera, pero a Dios no. No trate
de ayudar a Dios. Así que, al mirar todo esto, hermanos, el punto número 2, el número 3 más bien, es que para alcanzar nuestros sueños tenemos que aprender humildad. 41, capítulo 41, en el versículo 15 al 16. Leemos. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón y le dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y vea el verso 33 y 34 del capítulo 41. Por tanto, ya una vez que le interpretó el sueño y le dijo todo lo que tenía que hacer de edificar graneros y todo lo demás que sabemos de la historia, de cómo se organizó el país para esa sequía, en el 33 dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Hermanos, aquí José está en una actitud de humildad. No le está diciendo a Faraón: yo fui el que le interpreté el sueño al copero. No está diciéndole a Faraón: yo era el administrador en la casa de Potifar y vea cómo Potifar prosperó. No está diciendo: yo era el administrador de la cárcel. No, él simplemente se limita y dice: no está en mí, y da el consejo de Dios a Faraón diciéndole acerca de cómo enfrentar esa crisis. Aquí vemos a José con una actitud de humildad. Ahora entiende de que no está queriendo tratar de ayudar a Dios. Ahora entiende que no es con mano de hombre, con sabiduría humana, ni con consejo de hombre, sino, hermanos, que depende solamente de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de saber y hacer para mantenernos en una actitud de humildad en relación con las demás personas a nuestro alrededor. Porque también eso, cuando no tenemos una actitud de humildad, va en contra y estamos retrasando el plan de Dios y la realización de los sueños de Dios, postergando eso en nuestra vida. Ahora, yo les puedo decir esto con otro ejemplo de mi vida. Ya he contado esta historia en otra ocasión. Es repetitiva quizás para usted, pero para otras personas no. Y es que hace muchos años en mi vida, un grupo de personas tomaron consejo y decisiones que me afectaron grandemente a nivel del ministerio y a nivel de la familia, por ningún asunto de pecado, caminando en integridad, caminando bien, como le sucedió a José. Nadie está exento, como dijimos. Y un grupo de personas tomaron consejo y tomaron decisiones que me afectaron a mí en lo personal, a nivel ministerial y a nivel de familia. Al punto que esas decisiones, hermanos, por muchos años, 5, 6, 7 años, provocaron de que solo anduviera el carro en reserva. Y esa condición de reserva
andar el carro, muchas veces hasta para proveer para mi casa, para mis hijos, para sus necesidades, por decisiones que personas tomaron y que me afectaron. En esa condición, afectado por esas decisiones, un día iba en una presa, allí en la calle principal de Guadalupe, en un aguacero, la escobilla, ¿verdad?, en cámara lenta, porque no sé, hasta eso se había dañado. Y yo orando al Señor para que en esa presa me diera chance de llegar a la bomba de gasolina. Algunos han estado ahí alguna vez. Para echarle 500 pesos cuando se podía echar 500 pesos. O no sé, tal vez menos. Pero en esa presa, viendo por el parabrisas, no caminaba. Y yo digo, ¿en qué momento me tengo que bajar, mojarme y empujar este carro para llegar a la bomba? Hermanos, me acuerdo otra vez de ese grupo de personas que por sus decisiones que tomaron, que afectaron mi vida, yo estaba en ese momento, allí. Pero yo le decía al Señor ahí dentro del carro, solo, Señor, los perdono. Nada más permite que llegue la bomba, Señor. Los perdono. En el nombre de Jesús los perdono. Casi llorando, se lo digo. Voy a echar 300 pesos de gasolina. Señor, los perdono. Y en ese momento, hermanos, allí en la intimidad, con las ventanas cerradas, en esa congoja, siento que el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, por mi nombre, tan lindo el Señor, porque Él nos llama y nos habla y me ministra y me dice, Carlos, no los has perdonado. Y entonces, hermanos, yo muevo la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo que no los he perdonado? Como cuando usted tiene aquel radio de perilla, bueno, ya ahora todo es digital, pero aquellos que se pasaban, usted mueve la cabeza para sintonizar. ¿Cómo? Y Él sigue hablando en mi espíritu, a mi corazón, y me dice, porque si los hubieras perdonado, no estaría 3 y hasta 4 veces cada semana diciéndome que los perdonas. ¿Entiende el mensaje que le estoy diciendo? Muchas veces queremos actuar como cristianos y decir que perdonamos, pero en realidad usted no ha perdonado y tiene espina y tiene dolor en su corazón por esas ofensas y por esas decisiones que han afectado su vida. Y yo le doy gracias al Señor por ese momento inolvidable para mí. Porque cuando Él me dijo, no los he perdonado, yo, ¿cómo? Porque si los hubiera perdonado, no estaría como usted quizás, perdonando a las mismas personas todo el tiempo, vez tras vez, con aquella espina metida en su corazón. Y cuando yo entendí eso, yo empecé a llorar. Y reconocí algo que usted tiene que reconocer para ser libre de la falta del perdón. Porque ese perdón está estorbando, y ahora se lo voy a aclarar bien, el cumplimiento y el propósito de Dios para su vida. Cuando yo entendí eso, yo empecé a llorar. Y le dije al Señor, Señor, estoy herido por esas personas. Estoy herido. Yo los perdonaba, pero me negaba a mí mismo que estaba herido. Y cuando yo reconocí que estaba herido y que solamente su presencia es la que podía ministrarme,
Entonces, en ese momento, no sé cuánto tiempo duró la presa, porque no caminaba. Todo eso sucedió. Y yo dije, Señor, los perdono, ahora sí. Pero ya saqué mi dolor de mi corazón. Y yo se lo voy a decir de esta manera, hermanos. Ya estaba en el ministerio al frente de esta iglesia. Pero sí le tengo que decir que pasé años llevando palo. ¿Entiende lo que es llevar palo? O sea, que usted no la ve, que usted está feo, que... Y con integridad en mi corazón y en mis actos, en todo, en todo. Y cuando yo logré, hermanos, reconocer que estaba herido y sacar esa herida y decirle al Señor, Señor, pon tu bálsamo y los perdono. Cuando yo logré ya hacer eso, a partir de ese momento, hermanos, en lo espiritual, mi vida se extendió y a nivel del ministerio, hermanos, el ministerio cambió. ¿Por qué? Porque esa falta de perdón estaba retrasando lo que Dios quería hacer conmigo, en mi relación con Él y lo que Dios quería hacer a nivel del ministerio de la iglesia. Y eso mismo le puede estar pasando a usted, a usted, a usted, a usted. Como dice aquel. Le puede estar pasando a usted. Porque tiene su corazón allí como una piedra que está estorbando y entonces está llevando palo en muchas áreas de su vida que el Señor no quiere que lleve. Pero el Señor no puede bendecir su vida si usted tiene sentimientos encontrados en contra de alguien allí. Y tiene que ser libre de eso. Así que, hermanos, mi vida andaba, como les digo, literalmente en un sub y baja por esa falta de perdón. Y muchos sueños de ustedes, de los que nos escuchan, pueden estar allí esperando porque no ha reconocido su dolor y no ha perdonado de corazón a esas personas. Y concluyo con esto. Y aquí estaba el agua. Estoy buscando agua. El desafío de Dios para su vida es que usted retome nuevamente sus sueños. Que usted tome decisiones y acciones en 3 puntos claros que he hablado en este mensaje en esta mañana. 3 puntos. Primer punto, que usted tiene que tomar decisiones y acciones. Que usted se mire introspectivamente si sus deseos, sus pasiones, si sus pecados en la oscuridad que usted practica te están llevando lejos de sus sueños. Renunciar ya de una vez por todas a querer ayudar a Dios y rendir y confiar totalmente en Él y tener un corazón perdonador para quienes lo han herido, para quienes lo han maltratado. Estos son los 3 puntos de esta segunda parte de este mensaje sobre alcanzando tus sueños. Y mi llamado para terminar igualmente son 3. Número 1, arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se puede decir. Por todo lo que he dicho y vuelvo a repetir. Tus sueños pueden estar estancados a causa del pecado. Y si usted hoy quiere recontar sus sueños, entonces debe de tener
su voluntad en consonancia con la voluntad de Dios y renunciar al pecado hoy y decirle: Señor, aquí está, endereza mis caminos, endereza mis pasos. Primer paso, arrepentimiento. Segundo, mi llamado, arrepentimiento. Si usted puede reconocer que usted ha querido tratar de ayudar a Dios, no salga aquí solamente sabiéndolo. Arrepiéntase y pídale perdón al Señor. Y tercero, arrepentimiento. Padre, Señor, por la falta de perdón que usted ha tenido en relación con otras personas, que eso distorsiona la imagen de Jesucristo en usted. Esa falta de perdón distorsiona la imagen de Jesucristo en usted y está impidiendo, como me impedía a mí, alcanzar mis sueños. Pongámonos en pie. Yo le quiero decir algo en esta mañana. Quizás alguien podría pensar: no, pastor, pídame otra cosa y yo lo doy, pero no me pida que perdone. Allí en la intimidad de su corazón, tome allí este tiempo y dígale al Señor: Señor, cómo mis sueños están estancados por mi causa. Y yo le digo, tome este momento allí y visualice a esas personas que lo han dañado. Y le aseguro esto, no le va a costar mucho, porque esas personas siempre están presentes, metidas en su cabeza. Usted siempre las está recordando. Siempre están allí. Así que no le cueste mucho, no le cuesta mucho saber quiénes son. Visualice a esas personas que la han herido, que la han maltratado, que han tomado decisiones y acciones que la han perjudicado. Y diga de una vez por todas: Señor, reconozco que estoy herida. No llegamos al pasaje de cuando José se descubre a sus hermanos y él gime y llora y grita de que todo el palacio lo oyó, de cómo él clamaba y gritaba por el dolor que estaba saliendo de su corazón al enfrentarse a sus hermanos y perdonarlos. Muchas veces así de desgarrador, hermanos, son nuestras lágrimas, nuestros gritos cuando tenemos que pedir perdón. Pero igualmente yo le digo: hágalo en el nombre del Señor. Y tome este momento y dígale: Señor, yo estoy aquí, dispuesta ante ti, para que tú cumplas en mí tus propósitos, tus metas y esos sueños y esos anhelos que yo tengo, Señor, que tú me has dado. Y decido en el nombre de Jesús reconocer, Señor, y sacar ese dolor, esa espina que ha estado allí, como cuando usted se mete un vidrio en la yema del dedo, cuando tiene una espina, una estaca en su piel que lo maltrata, que lo hiere, que lo siente. Hoy tiene que sacar eso de su corazón y decirle: Señor, quiero ser libre de esto. Reconozco, Señor, esa estaca, esa espina, ese vidrio en mi piel y mi corazón. Reconozco mi dolor y decido perdonar a esas personas por lo que te dijeron, por los cuentos que otros le pudieron haber traído. Deshágase de eso en el nombre del Señor. Aquí estoy, dígale. Aquí está mi corazón. Trabaja en él, Padre, en el nombre de Jesús. Y si usted está aquí hoy por primera vez, el Señor quiere bendecirlo. Si está viéndonos en la transmisión, el Señor también quiere bendecir tu vida. Y ya usted tiene conocimiento. Ya usted
sabe acerca de ese enemigo de sus sueños. Ha escuchado estos 3 puntos: arrepentimiento por querer ayudar a Dios, arrepentimiento por la falta de perdón y arrepentimiento por todo lo que implica, Señor, el haber ido tras nuestros pasos y lejos de tu voluntad. Y si hay alguien aquí por primera vez que hoy quiera entregar y confiar su vida al Señor y decirle: Señor, yo te doy mis sueños, yo quiero orar por usted. Levante su mano, rápidamente, levante su mano. Dígale: Señor, yo quiero confiarte mi vida. Porque el mayor regalo que cualquiera de nosotros puede tener es esa misericordia y esa seguridad del perdón de Dios en nosotros. Hago una oración por usted. ¿Alguien más? Aleluya. Señor, gracias, yo te doy por tu palabra. Señor, proclamamos al inicio en oración que somos tierra fértil y esta semilla de tu palabra no regresará a ti vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a sus hijos, a los que él había redimido de la esclavitud en Egipto. Esta bendición yo la declaro, Señor, sobre tus hijos los redimidos, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús nuestro Redentor, el nombre de Jesús nuestro Salvador, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.